Bienvenidos a un nuevo episodio de El Retake. Feliz de estar una vez más aquí con todos ustedes, con el gran Adrián en los controles. ¿Cómo estás, mi pana? Buenas, ¿cómo está todo? Todo fino, ¿y tú? Todo bien, bajo control. Te he visto muy atareado últimamente. Está heavy tu agenda, ¿eh? Sí, hay malabares. Ya te vi, Miami es un chiste, podcast en vivo, comediantes, el retake, más todo lo demás, hija, familia. Me cloné, no le he dicho a nadie, pero me cloné. Inteligencia artificial. Tengo a Adrián 2 por ahí dando vueltas. Exactamente, dentro de poco tendremos un robot aquí. Mentira, no. Adrián siempre quiere estar en el retake. De hecho, él sufre cuando nos vamos a México porque dice, yo quiero estar ahí, quiero hablar, quiero decir, quiero preguntar. El genuino FOMO. Exactamente. Mi pana Adrián. Bueno, todos felices aquí en este episodio de hoy, en el retake, muy contentos. Bueno, miren, ya no sé qué decir, la verdad. Pero siempre decir gracias es lo más importante y es lo que trato de hacer cada vez que converso con ustedes, porque cada vez que nos vemos en un nuevo episodio del Retake me gusta agradecer. La comunidad ha crecido a velocidades asombrosas, estamos muy, muy contentos, muy felices. Y hoy quiero saludar muy especialmente a nuestros Patreon del plan ejecutivo, porque, oye, la verdad que valoramos mucho a la gente que se suscribe por esa cantidad de dinero, que tampoco es que es una fortuna, pero, oye, nos aportan mucho y nos ayudan a salir adelante. Aparte, forman parte de la comunidad a tal punto que comentan sobre nuestros invitados, plantean preguntas, tienen contenido hiper exclusivo y hacen que esto sea posible en el tiempo, que es lo que me parece a mí más valioso. Así que muchísimas gracias a nuestros productores ejecutivos. Amsiot es uno de ellos, José Zamora, Edgar Soria Hernández, muchas gracias. Tarek Chono Campos, muchas gracias Tarek. Dan Lara también, Yulaidi Osorio, Marcos Trejo, Edgar Castro, Mr. RI 2077. Y seguro para el momento que sale este episodio ya muchos más están como productores ejecutivos del Patreon y también, por supuesto, a todos nuestros asociados del Patreon, que son también una muy buena cantidad de gente que están en el otro plan de pago del Patreon. A todos ustedes, gracias porque ustedes hacen posible el Patreon. Y los que no estén todavía, los invito. Tenemos mucho más contenido exclusivo que hemos creado. Luis Solo, segmentos, cosas que estamos haciendo y estamos preparando para ustedes en el Patreon, aparte obviamente de los momentos Patreons de cada episodio. Pero bueno, quería hacer este inciso del Patreon porque yo quiero agregar algo rapidito. ¿Sabes qué estoy esperando yo? Que yo me metí, estoy esperando que se cumpla mi tiempo. Mi Funko firmado. Tu Funko firmado. Tú eres fundador. Claro, tú empezaste en el Retake en noviembre. Estamos atrasados contigo. Ah, bueno. Porque nada más aquí avisando, pero para que sepan. Claro, tú empezaste de -0. Exactamente. Pero si cumplen, ¿cuántos meses, Luis? 6. 6 meses. 6 meses en casita. Para México y Estados Unidos por ahora. Bueno, porque eso es un gentío. Eso es un gentío. Es un gentío. Y les prometemos que vamos a trabajar para el resto del continente y ojalá podamos inventarnos algo para nuestros amados y queridos venezolanos que también nos apoyan mucho en el retail. Amén. Algo nos inventaremos en un futuro porque sí, nosotros como venezolanos pues tenemos fe. Tenemos fe que lo exactamente. Pero bueno, es verdad lo que dice Adrián. Yo creo que ya estamos cerca de enviar los primeros Funkos porque qué bonito, ya el productor ejecutivo va a cumplir pronto 6 meses y estamos súper contentos por eso. Y ya saben que Adrián está pendiente de cuidarle su Funko. Epa, manden los Funko. Bueno, y si se duermen, me lo quedo. Me los quedo. Iba a decir una grosería. No, se puede. Aquí en el Rito se puede. Mira, hoy tenemos un programa súper especial para toda nuestra audiencia y obviamente tanto para Adrián y para mí, porque por primera vez nosotros vamos a conversar un poquito sobre la otra cara del negocio. El primer propietario, gerente de operaciones, gerente de producción, ejecutivo. El verdadero propio jefe. De un estudio de doblaje nos visita. Yo quiero comenzar por aplaudir y valorar mucho que nos visite, porque eso habla de la voluntad de los empresarios de la industria del doblaje a celebrar la industria,
a celebrarla, primero que todo. Segundo, a crear bonding, como dicen en inglés, o engagement o comunidad con los actores que forman parte de la industria. Contar además la historia desde ese punto de vista del empresario. Y aparte de eso, la valentía de hacer un aporte que es fundamental para los nuevos talentos. Todas las nuevas generaciones que aman el doblaje, que quieren trabajar en el doblaje, sueñan con tener un feedback de parte del contratante. Casi siempre lo tienen de los actores, que son colegas, que forman talentos, lo tienen de las personas que trabajan en la industria, pero muy pocas veces del contratante, que te diga, nosotros lo que buscamos es esto, nosotros lo que necesitamos es esto. Tuve la oportunidad hace 2 años en El Salvador de conocer al padre de mi invitado de hoy, un hombre con una vida literalmente de película, director de cine colombiano muy icónico, con éxitos como El taxista millonario. En 1979, si no me equivoco, hizo una de las primeras grandes películas taquilleras en Colombia. Fue dirigida por el padre de mi invitado, y luego con el tiempo funda su empresa Centauro Comunicaciones, una empresa ícono en la historia del doblaje latinoamericano. Vendría a ser, por ejemplo, desde mi punto de vista, como fue para Venezuela Estudios, etcétera, pues seguramente Centauro Comunicaciones para el doblaje en Colombia y en Latinoamérica, ¿no? Y pues de estas empresas icónicas que todos los que trabajamos en esta industria hemos escuchado alguna vez o hemos hecho alguna colaboración con ellos. Segunda generación a cargo del legado, a cargo de la empresa, pero pues que le toca enfrentarse a los grandes cambios que vive nuestra industria. Para mí es un placer tener con nosotros a Gustavo Nieto Jr. de Centauro Comunicaciones. Gustavo. Bien, bienvenido. Luis, gracias por esa introducción, Adrián. O sea, venir acá en medio de Miami, uno encuentra este estudio y uno dice, wow. ¿Verdad que el estudio es bien particular? Astro Studio. Sí, es bien particular. Gustavo, te agradezco tanto la deferencia de aceptar la invitación. La valoro mucho y de verdad lo primero que quería decirte es gracias por no se estila mucho en el empresariado, en la industria del doblaje. Yo tengo 33 años en esta industria y no se estila mucho la apertura a conversar de manera pública, a abrir un poco historias, aportes de parte de la gerencia, ¿no? Y te agradezco mucho que estés aquí. Gracias Luis. ¿Cómo está tu vida, Gustavo? ¿En qué andas tú ahorita ya? Y me refiero a Gustavo Nieto, o sea, en tu diario vivir, ¿en qué estás haciendo? Bueno, muy bien. Nosotros, como mencionó Luis, somos una empresa familiar. Uh-huh. Y yo me encargo de gerenciar Colombia. Uh-huh. Y apoyar también a mis hermanas que también están gerenciando Miami, uh-huh. Están en Brasil. Entonces, hoy en día estamos en el día a día, pero también mirando la proyección, mirando la estrategia y ver cómo nos vamos transformando en esta industria que está cambiando a 1000. ¿Y ustedes son cuántos hermanos, Gustavo? Somos 5 hermanos. Okay. De los 5 hermanos, 4 trabajan en la empresa. Uh-huh. Y bueno, tenemos una hermana que ella es feliz, creativa, profesora de niños chiquitos, que no se ha involucrado tanto en el mundo empresarial, pero bueno. Pero ahí sigue. Bueno, pero está bien, ¿no? Que otro haga algo diferente, ¿no? Sí. O sea, claro. Porque a veces lo que pasa es que este tema yo he descubierto con el tiempo es que las familias que estamos vinculadas al doblaje somos como las familias de circo. Termina todo el mundo trabajando en algo de la industria, ¿no? Por generaciones, además. De acuerdo. Sí, pasa mucho. Oye, y cuenta, ¿tú naciste en Bogotá? Sí, yo nací en Bogotá. Uh-huh. Realmente yo soy hijo del tercer matrimonio de mi papá. Ok. Mi papá, yo tengo 3 hermanas mayores, okay. Un hermano menor. Ok. Y nosotros particularmente crecimos toda la vida en Bogotá, salvo en Miami, que claro. Hubo 2 años que vinimos a vivir acá en Miami, okay. Pero siempre hemos crecido en Colombia. O sea, ustedes en general son un equipo de 5, 2 mayores y un menor. ¿Algo así? Somos 5 hijos, ajá. 3 mayores okay. y 2... ok, ya entendí.
Ok. 2 pequeños. Pero en total son 5, pues. En total somos 5. Ya, perfecto, ya entendí. Y cuéntame una cosa, específicamente, tú naciste en Bogotá, te criaste ahí, aunque viviste un tiempo en Miami. Obviamente sabemos quién es tu padre, pero me gusta un poco entender la infancia, ¿no? Que tu mamá y tu papá, ¿qué hacían? Bueno, pues mi papá, como lo mencionaste, director de cine, empresario en el mundo de entretenimiento. Yo personalmente viví, digamos, ese tema de las películas. Inclusive fui el hijo del protagonista en una de sus películas. Ay, me acuerdo bueno. muy bien que le negocié a mi papá en ese momento que aceptaba participar en su película si me regalaba un barco pirata de Lego. ¡Wow! Ese fue tu pago por la película. Ese fue mi pago por la película. ¿Cómo se llamaba la película? Una mujer con suerte, un hombre y una mujer con suerte. El protagonista era Fernando Allende, yo era el hijo del protagonista, y la coprotagonista era Claudia de Colombia. Qué maravilla. Y fue rodada en Colombia. Y fue rodada en Colombia. ¿Qué año aproximadamente? 94, si no estoy mal. Okay. Principios de los 90. Okay. Yo era pequeño. Eras pequeño. Era pequeño. ¿Tu madre qué hacía? Y mi mamá, ¿O qué hace? también por la familia, mi mamá también es familia empresaria y mi mamá estaba al frente de los negocios también de la familia. ¿Entretenimiento o otra? Otra industria completamente distinta, Okay. Editorial jurídica. Ah, imagínate, editorial jurídica, súper. Me imagino libros que sí, la Constitución, Exacto. Códigos, derecho penal. Todos los códigos de ley. Una empresa bastante reconocida en Colombia. Ah, interesante. Y pues tus padres eran personas ocupadas entonces. No tanto, mi papá sí. Mi papá, o sea, desde que yo tengo conocimiento, mi papá se la pasa viajando. O sea, esta semana está en Brasil, la próxima va a estar en Miami, la siguiente en México, luego en Colombia, y así siempre ha sido su vida. O sea, mi papá siempre es bueno. Inicia la semana y es bueno. ¿Dónde está mi papá? No sabemos, vamos a ver. Y tú tienes ese recuerdo de toda la vida. ¿Sí? Y yo tengo ese recuerdo toda la vida de mi papá. Mi mamá sí, afortunadamente también por la libertad que le daba pues la empresa, ella siempre estuvo en la casa. Y pero tu papá tiene una dinámica como de, vénganse que los quiero reunir a todos para que estemos juntos en familia, hablemos, o va visitando uno a uno, o de repente estoy en Colombia, venga Gustavo que quiero sentarme a hablar contigo, así, ¿cómo es? Sí, casi siempre es donde esté mi papá coincidimos. Ok. O sea, realmente nunca ha habido esa dinámica. Lo muy bueno, o sea, lo bueno que hizo mi papá mientras crecíamos es que no hubo diferencias, a pesar de que, digamos, éramos de diferentes mamás, digámoslo así. Nunca existió un conflicto entre ellas, siempre crecimos muy unidos. Entonces yo creo que mi papá lo manejó muy bien. Qué bueno. No, y eso tiene que haber sido clave para ustedes como familia, ¿no? Exacto, exactamente. Y pues siendo tu papá una persona tan ocupada, era importante que tuviera eso. Nosotros siempre en el Retail hablamos de en qué punto tú como niño, adolescente, no sé en qué etapa de tu vida, tú decides trabajar en esta industria, ¿no? Por lo general yo lo llevo mucho al lado artístico, pero en tu caso es más el lado empresarial. Pero ¿en qué punto tú dijiste, bueno, pues sí, voy a trabajar también en el entretenimiento? Es difícil, o sea, es como obvia la respuesta, pues porque naciste en el entretenimiento, pero pues pudo no haberte gustado. ¿Y en qué punto tú descubriste que te sentías cómodo ahí? Pues realmente no es tan obvio. Digamos que creciendo, claro, yo veía a mi papá, pero donde yo más veía el entorno empresarial era a través de mi mamá, en la empresa de la familia de mi mamá. Y yo realmente empecé mi universidad empezando, o sea, yo estudié medicina. Wow. Empecé medicina. ¿Por qué medicina y no nada que ver con la empresa? Un poco de rebeldía y un poco de ego diciendo yo soy buen estudiante, quiero una carrera que me rete. Mis papás les hubiese encantado esa rebeldía. Esa rebeldía. Quiero ir en contra de mis papás, ellos que quieren que yo entre al negocio. Claro, la inversa. Entonces dije, ¿qué carrera es lo más lejos de lo que quieren mis papás? Medicina. Y empecé medicina. Claro. Pero la verdad es que
no era solo estudiar, realmente requieres una vocación, o sea, los médicos los admiro porque sacrifican casi que todo lo que ellos tienen por sus pacientes, por todo, y yo dije, no, esta no es la vida que quiero. ¿Y había alguna práctica en particular en medicina que te llamaba más la atención que otra? Si me hubiera quedado en medicina, seguramente me hubiera oído por cardiología o de pronto por neurocirugía. Wow. Ok. Sí. Pero definitivamente veo colegas, pues amigos míos que sí terminaron y yo digo, muy buenos, son muy buenos, pero no me veo ahí. Afortunadamente tomé una buena decisión. Y es una vida dura esa. Exactamente. Una vida muy dura. Exactamente. ¿Y hasta qué llegaste? Hice 2 años de medicina. 2 años. 2 años de medicina. Antes de cada semestre mis papás me decían como, Gus, seguro que quieres estudiar medicina. No te vemos tan convencido, pero pues nunca me presionaron. Hasta que realmente fue un día acompañando a mi mamá en una de sus reuniones que yo dije, saben que lo mío no es medicina, o sea, esto me apasiona, prefiero venir a estas reuniones, mirar números, mirar estrategia, mirar proyecciones, a, por ejemplo, ir a visitar una cirugía, etcétera. Claro. Y eso fue un día repentino que yo dije, cambiemos. Pero tenías 2 caminos. Tenía 2 caminos. Uno era la empresa de tu madre y otro era las empresas de tu madre y las empresas de tu padre. Exacto. Entretenimiento o el mundo editorial. Exactamente. ¿Y ahí qué pasó? Digamos que en el mundo de mi mamá, como lo mencionas, ya las empresas estaban bastante estructuradas. Ok. Y pues habían unos protocolos de familia y digamos que en el lado de mi papá casi que todavía había mucho por hacer. Ok. Entonces, pues el camino era ir a apoyar a mi papá, que todavía hay mucho que construir, aprender. Es que los niveles de expansión y de oportunidades que tiene este negocio del entretenimiento son gigantes. Exacto. Y también eso me dio 2 puntos de vista muy interesantes. Por un lado, con el punto de vista de la empresa de mi mamá, pues yo veía las cosas como desde arriba, cómo se han ido estructurando, cómo lo han hecho. Mientras que por el lado de la empresa de mi papá, digamos, todo lo que ya se hizo en la otra empresa se estaba haciendo acá. Entonces, digamos que eso fue lo interesante, entrar a trabajar con mi papá. Y pues mi papá desde chiquitos pues siempre fue muy abierto. Miren, si quieren venir a trabajar, los invito, vengan. Sí, básicamente es eso. Qué bueno, qué bueno. Nada, y eso nos pone rápidamente ya en tus 20 y algo. 30 y algo. 30 y algo, exacto. Sí, Ya nos pone ahí porque, pues, obviamente, claro, imagino que tú recuerdas en tu niñez hacer vida en los estudios de Centauro o estar por allí. Sí, yo me acuerdo acompañando a mi papá y mi trabajo era, no sé, mi papá me decía, ves todas estas revistas de acá, organízalas. Exacto. Y ese era mi trabajo mientras él trabajaba. Me acuerdo visitando los estudios, era pequeño. Yo me acuerdo que en la época de los 90s el volumen de trabajo era tal que teníamos turnos 24 horas. Sí. Turnos diurnos, turnos Bueno, esa fue la época en la que yo más trabajé como actor de doblaje. Exacto. Yo grababa a veces 12 horas diarias. Grababa. Exacto. En los 90. En los 90, cuando hubo el boom de la TV por cable. Sí, eso fue para mí la mejor época del doblaje. Exacto, porque a pesar de que ahora tenemos el streaming, no es igual. Exacto. No es el mismo volumen. Sí. Entonces me acuerdo mucho estando ahí en los estudios. Obviamente tengo recuerdos muy lejanos, pero todavía veo caras de los actores que trabajan hoy en día con nosotros que en esa época eran pues súper jóvenes, súper jóvenes, chiquitos. Claro. Sí. Y es curioso eso. Ahora, ¿cuál crees tú? Me llama la atención una cosa. ¿Por qué crees que públicamente, o a lo mejor es una percepción mía, no estoy totalmente seguro de que sea así, a lo mejor en mi mundo, desde mis lentes, es así, pero a lo mejor no es así? ¿Por qué los actores de doblaje colombianos públicamente no han sido tan reconocidos o tan icónicos como ciertos actores de México y de Venezuela? ¿Qué crees tú que pasó ahí? ¿O qué pasa? Yo creo que es más por el tipo de trabajos que han tenido que hacer. Ok. Entonces, por ejemplo, pues los actores mexicanos con las películas, las grandes películas de Hollywood o las series como pues
toda la historia que tiene México, pues ellos se han logrado impulsar con estos actores icónicos. Sí. En el caso de Colombia, no se han hecho esas grandes producciones como se hicieron en México y por eso no se ve tanto. Exacto. Puede que últimamente, pues con la apertura de las redes, los medios, pues ya cada actor ha logrado armar una marca. Una marca, claro. Pero digamos, esos papeles icónicos, los mexicanos o venezolanos, pues ya lograron tener esos papeles. Claro. Y por eso es que Sí. se dan esas cosas. Claro, eso definitivamente. Y el otro día estábamos discutiendo, lo estábamos hablando en un podcast de la Escuela de Nada, grandes amigos que estuvimos ahí recientemente. Estábamos hablando en ese podcast, Humberto Vélez y este servidor, estuvimos hablando acerca del tema de la iconocidad, ¿no?, de un personaje y cómo consideramos que los personajes icónicos han muerto, que es muy difícil conseguirlos porque la televisión por catálogo, como es ahora, hace que no centra la atención en un solo contenido como sí lo hacía. Por Exacto. ejemplo, Bob Esponja lo veía todo el mundo en Caracol a una hora, todo Exacto. el mundo en Televisa a Exactamente. una hora. O sea, los principales Telefe, los principales canales de televisión de América Latina a las 5 o 6 de la tarde lo transmitían. Entonces eran sociedades enteras concentrados en un contenido. Al terminarse un poco eso, al atomizarse todo eso, es súper difícil decir, bueno, mira, yo estoy interpretando a este personaje que conocen hasta en la sopa, ¿no? Y eso está pasando con la música, está pasando también con los contenidos de televisión, ¿no? Sí. Digamos, claramente hoy en día la variedad que tú tienes es impresionante. Pero lo curioso es que tú te casas con una voz. Uh-huh. Y no sé si te ha pasado, le ha pasado a todos los televidentes que les cambian la voz y automáticamente se dan cuenta, inclusive dicen, uy, no, ya me aburrió el programa. Sí, claro. Porque Ya- la voz es el alma del personaje. Exacto, la voz es el alma del personaje, entonces Sí. por eso la voz todavía es muy importante. Pero fíjate qué curioso que tú lo digas como dueño de empresa. ¿Tú como dueño de empresa reconoces que el cambio de voz es algo complicado? Sí. Sí lo es. Sí lo es. Sí lo O es. sea, digamos que nosotros tratamos de evitar el cambio de voz hasta, digamos, si ya es por fuerza mayor, lo hacemos. Exacto. Pero lo importante es Hasta lo seguir con la imposible continuidad. tratas de evitarlo. Exacto, ¿Al cliente le exactamente. gusta o le desagrada mucho? No le gusta al cliente, casi siempre cuando hay esos cambios de voz nos toca pedirle autorización al cliente. Decirle, Ok. mira, por fuerza mayor no se pudo hacer, te mostramos esta variedad de voces, a ver cuál te gusta más, Claro. pero idealmente no hay que hacerlo. Y te dicen, no, por Dios, pero ¿qué pasó? O sea, lo Exacto. sufren. Sí, claro. Es el alma de los personajes. De es la acuerdo, de verdad. acuerdo. Oye, esto que acabas de decir es muy importante para la industria. Tuvimos un momento aquí que muy valioso para nuestra comunidad y para el retail. Y tú sabes que yo siempre he pensado, y voy a decir esto antes de ir a la primera pausa del retail de hoy, yo siempre he pensado que el poder que te da un personaje, en mi caso particular, Bob Esponja, por ya 25 años consecutivos y contando, interpretándolo, tú lo debes asumir con mucha responsabilidad como talento. ¿Y a qué me refiero? Te voy a dar la cara de parte de nosotros los actores. Si algún contenido de Bob Esponja cayera en Centauro y tú me llamas para hacerlo, yo tengo que darte un presupuesto o una cotización si es un proyecto especial. Si es un doblaje, pues es obviamente la tarifa del estudio. Eso es como más tabulado, ¿no? Pero puede ser un videojuego, puede ser una película para el cine, puede ser un juguete, puede ser algo diferente que se negocia diferente. Mi deber como talento y mi responsabilidad como voz oficial de un personaje o como voz del personaje es cotizar siempre en los estándares del mercado. De acuerdo. Y ahí es donde yo digo que nosotros como talentos debemos ser responsables. Porque no por el hecho de que tú interpretes un personaje icónico y conocido, tú vas a irte a una tarifa que está fuera de la industria, o sea, que no está en los parámetros de la industria. Porque la industria tiene unos pagos que son de una manera. Exacto. Sí. Y muy bueno que lo dices porque muchas veces, y ha pasado y lo hemos visto en la industria, es que hay ciertos actores que se salen.
Y ahí es cuando entra el conflicto porque pues el estudio, el productor dice, oiga, muchas gracias, pero hasta acá termina nuestro trabajo. Exactamente. Entonces realmente esta es una invitación siempre a que todos... Al consenso. Al consenso. Siempre llegar al consenso porque pues es lo que permite esa continuidad por muchos años más. Y muchos personajes, y debo decirlo responsablemente de parte del gremio de los actores, muchos personajes han tenido que sufrir cambios de voz por una situación en la que la propuesta es desmedida, no está atada a la realidad y es inmanejable tanto para el estudio como para el cliente. Entonces, a veces hay que reconocer las cosas. O en otras oportunidades también ha pasado que el estudio, como tercerizador, pues se aprovecha un poco más de la circunstancia. No es el caso de mis amigos de Centauro, o por lo menos que yo conozca, pero hay historias así. Entonces también se pierde la voz del personaje injustamente por un mal manejo del estudio. O sea, lo que te quiero decir, Gustavo, es que pasa por un lado o pasa por el otro. De acuerdo. Pero sí es muy importante, y eso es un punto que quiero como que dejar claro, que como talento seamos responsables. Seamos responsables de, tienes el personaje, pero manéjate dentro de los criterios de la industria. O sea, si tú haces la voz de Brad Pitt, no vas a cobrar como Brad Pitt. O sea, es simplemente un doblaje, es un servicio, ¿no? Y claramente, y supongo que ya lo has hablado y todos lo conocen, pues las tarifas que se manejan en doblaje son muy diferentes a lo que se maneja en Hollywood o en la industria. Totalmente. Casi siempre brutalmente. Somos el último eslabón de la cadena y pues digamos que se paga poquito. Sí, lamentablemente somos como que ¿cuánto quedó ahí? Exacto. Ahí quedó tanto. Bueno, mande a doblar eso. Exacto. Es la verdad. Y con la competencia que hay hoy en día, sí, pues la tendencia en los últimos años es que cada vez las tarifas se van cayendo. Sí. Entonces siempre es difícil manejarlo. Es complicado. Vamos a la primera pausa del Retail. Feliz de tenerte. Sí. De verdad que tenerte acá, Gustavo, es algo bien interesante para nuestra audiencia. Creo que este es un episodio muy, muy interesante para todos los amantes del mundo de la voz en Latinoamérica que siguen el Retail como podcast. Bueno, ¿qué te parece? Mira, Astro Studio es uno de nuestros patrocinadores y, bueno, más que patrocinador, es socio. Aquí somos familia. Exactamente. Ya Adrián lo llevó al otro nivel. Luis, ni patrocinador ni socio, familia. Y es verdad. Perfecto, muy bien. Es verdad. Obviamente Adrián y yo compartiendo tantos meses ya en nuestra convivencia semanal, bien sea por las reuniones de estatus o por las grabaciones que tenemos, pues obviamente hemos alimentado mucho nuestra amistad. Y esta es una casa para nosotros, para los que venimos a hacer podcast en Astro. ¿Y qué te parece el estudio? ¿Verdad que es impresionante? Impresionante. ¿Quién iba a pensar? Te vi tomando fotos, te vi. Claro. No, muy halagado, aparte de ti significa mucho. Chévere. Sí, tú debes haber visto unos cuantos estudios en tu vida. Sí. Así que significa mucho para nosotros, para la familia de Astro Studio. Bueno, theastrostudio.com es la página web de Astro, y es interesante que la sepas, Gustavo, porque a lo mejor tú tienes yo sé que Centauro tiene sus estudios en Miami, pero a lo mejor, mira, vamos a hacer un proyecto con Luis y Luis se siente cómodo en The Astro Studio. Hay que hacer una pauta ahí, theastrostudio.com. ¿Cómo estás? Te hablamos aquí. Centauro, Bogotá. Vamos a hacer una coproducción con ustedes. ¿Cómo estás ahí tú? Y haces tu acuerdo, porque buenísimo, aquí hacemos hasta doblaje. Hemos hecho aquí en The Astro. En The Astro hemos hecho música. Aquí le dan clases hasta DJs. Aquí se hacen los podcasts más exitosos de Latinoamérica en este momento. Oh, coño. Ya, muy bien. Llevamos espacial, nivel espacial. O ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Sí va. Disclaimer. No, lo más importante es a nuestra discreción. Exactamente. No es la casa de los sueños, theastrostudio.com. Bueno, obviamente, Gustavo, tenemos un Patreon. ¿Conoces esa plataforma? Sí. Es una plataforma donde pues la gente se suscribe
hace un aporte al proyecto y nosotros damos contenido exclusivo para ellos. Estamos muy contentos con nuestro Patreon porque pues semanalmente crece, va poquito a poquito, pero ya hay una comunidad ahí bastante consistente y tienen ya una librería cercana a las 20, 30 horas de contenido exclusivo solo para ellos, como agradecimiento por apoyar el retail. Así que ahí está el link, suscríbanse a nuestro Patreon. Tenemos 2 programas muy económicos para toda Latinoamérica. Tenemos un programa de $3 mensuales, sencillo, donde tienes contenido exclusivo, pero tenemos un programa de productores ejecutivos que son $10 al mes, pero forman parte del proceso creativo de cada episodio del Retake, y está muy interesante porque además tenemos nuestro chat especial de productores ejecutivos y sabes que reciben un Funko firmado, de los personajes que quieran. Por ejemplo, aquí tengo a Tenia Ida de My Hero Academia, este anime tan exitoso. Aquí está mi Tenia Ida, yo te lo firmo, te lo dedico, te llega certificado con el certificado de autenticidad de mi firma a tu casa. Si eres Patreon ejecutivo con 6 meses de suscripción, te llega a tu casa. Por ahora, distribución para todo México y los Estados Unidos con Tenia Ida. Bien interesante, todo eso pasa. Falta la firma de Adrián, ¿no? Ah, sí. Oye, es verdad, muy buena idea. Es más. Ojo, y yo tengo mi Funko. Claro, Adrián tiene su Funko. No, pero podemos hacer algo que, oye, Gustavo, muy buena idea. Es que ves, eso es lo bueno de tener un empresario. Vamos a hacer así, mira. Aquí va a ir la firma mía certificada. Y aquí va a ir la firma de Adrián. Vale. Y así se los vamos a enviar. Listo. Así se los vamos a enviar. Bueno, ya lo dijo. Ya hiciste un aporte ya para el retail que queda ya plasmado. De salida te va a clavar el porcentaje de consultoría. Claro, exactamente. Bueno, tú vas a tener que pagar una parte porque tú eres doliente también. Claro. Pero lo vamos a hacer así. Buena idea. Va firmado por los dos. Va firmado por mí, va firmado por Adrián y te llega a tu casa porque es un Funko especial del Retake. Y nuestro canal de YouTube, Gustavo. ¿Ya tú estás suscrito? No, pero sí, lo vas a hacer. Sí. Pues eso es un movimiento que tú tienes que hacer. Eso es. Exacto. Hazlo, por favor. No. El movimiento. Exactamente. Bueno, está bien. Estamos suscribiéndonos al Retake aquí en vivo. No. Es solo esto, Gustavo, y te suscribes al Retake y ya estás ahí y formas parte de, ya estamos por encima de los 50,000 suscriptores para el día de hoy. Muy bien. Me estoy arriesgando porque en contexto de grabación estamos en 46,500, pero faltan tiempo para que este episodio salga. Así que lo decreto, ya estamos por encima de 50,000 suscriptores. Chévere. Así que muy bien. Sí, ¿verdad? Porque yo creo que sí nos da. Adrián, cada vez que yo digo una barrabasada, Adrián está atrás y que así se echa para atrás. Tomando nota. Y abre el ojo un poquito más, así como que ¿qué estás diciendo, brother? No, pero sí vamos a estar, Amén. Claro que sí. Y bueno, nada, felices con nuestra comunidad. Comenten, leemos todos los comentarios y respondemos todos los posibles. Bueno, no sé cuánto duró esta pausa porque el otro día me la midieron en un comentario. Dijeron, Luis, 3 minutos de no sé qué. Como, Luis, 3 minutos te tardaste en la pausa. Como diciéndome, no, queremos ir a la conversación, queremos contenido. Hay que contratarlos de productores. Oye, sí. Esa es una buena respuesta. Estamos buscando pasantes, ¿te interesa? Qué rata. Los amamos todos los comentarios, buenos, malos, los que quieran. Bueno, seguimos con Gustavo Roa Jr. Vidal, es tu segundo apellido, ¿no? Nieto Silva. Gustavo Nieto Silva. Perdón. Tuve ahí un... Tranquilo. Gustavo Nieto Silva, exactamente. Y tu papá es Gustavo Nieto Roa. Exacto. Esa fue la confusión. Y tu hijo va a ser Gustavo Nieto, el nieto. No. ¿Tienes hijos? Todavía no. Todavía no tengo hijos, pero acabo de tener un sobrino esta semana. Ay, Pensé qué bueno. que ibas a decir, acabo de adoptar un perro. También tengo un perrito chiquín. Pero él ya tiene el nombre Gustavo. Ya. Bueno. Entonces, mis hijos futuros... Para otros nombres. Otros nombres, sí. Sí, porque ya Por tampoco vamos a llenar de Gustavos la familia. De acuerdo, sí, ya está, eso está bien, está muy bien. Bueno, entonces, el lado de mamá está organizado, el lado de papá hay capacidad de extensión. Hay capacidad, exactamente. Y tú decides entrar a Centauro Comunicaciones. ¿Qué edad tenías cuando entras? 25 años. 25 años. ¿Y qué es lo primero que te toca hacer en Centauro?
digamos que mi primer rol o mi primera, digamos que, organizar. O sea, literalmente fue llegar, miremos qué hay, qué se ha hecho, qué no se ha hecho y empecemos a implementar. Ok. Eso que... Pero no te aplicaron esa que aplican algunos padres de usted va a empezar en limpieza y tal. No, usted va a trabajar de una vez en organización. Exactamente. Okay. Sí, de una vez a gerenciar. Exactamente. Okay. Sí, mi caso fue muy diferente. Obviamente yo conozco familias, empresas de familia, que los protocolos son súper claros y si tú quieres entrar a trabajar en la empresa de la familia necesitas ciertos requisitos, cierta experiencia por fuera. Pero en mi caso no, en mi caso mi papá fue, mira, de una entra y familiarízate con todo y a trabajar básicamente. Ok. Y yo a lo largo de tantos años en la industria y trabajando en tantos estudios, en estudios, etcétera, es el que más he trabajado y sigo trabajando, a pesar de que ya cerraron la instalación en Caracas, Venezuela. Yo todavía creo que soy el único actor que sigue grabando en etcétera, porque grabo en sus estudios acá en Miami, los compromisos que tengo con ellos, ¿no? Principalmente Bob Esponja, ¿no? Y a lo largo de 30 años, 33 años para ser exacto, trabajando en una misma empresa. En otras he trabajado, por ejemplo, para Lipsync Audio Video, que fue un estudio muy importante en Venezuela. También trabajé por 15 años. Trabajé también para Loops Doblaje mucho tiempo. Lips, bueno, ya casi 10 años en The Kitchen acá en Miami, 7, 8 años en BKS, un estudio brasilero muy icónico que tiene una sede aquí también. Trabajo para ellos actualmente también. He visto cómo los estudios caen en procesos donde se llenan de vicios en la operación. O sea, en la estructura de vicios, quiero decir, hay un departamento que no funciona bien, ¿no? Fallas en la maquila, como dirían en México, ¿no? O sea, mira, sí se graba bien las voces, pero hay gente ya muy vieja o con sistemas operativos o manera de hacer las cosas muy antigua en mezcla. Entonces eso retrasa todo un poco. O al revés, oye, tenemos una persona en casting que ya tiene muchos años y que, bueno, tiene las mismas costumbres y maneja ciertas cosas que no están bien. Y eso creo yo que es limpiar un poco un estudio. ¿Tú te encontraste cosas así? Sí, claro que sí, pero digamos que un poco nuestro enfoque ha sido tener los dos puntos de vista. Claramente valoramos la experiencia y todavía trabajamos con personas de muchos años que ellos aportan, digamos que la visión tradicional y a diferencia, digamos, de estas nuevas generaciones, ellos pasaron desde lo análogo a lo digital. Entonces, digamos que todo ese conocimiento también lo valoramos mucho, pero empezamos a introducir también estas nuevas generaciones que ven todo desde un punto de vista distinto. Entonces, digamos que ahí lo que hemos tratado de hacer, y digamos que ahí entro yo bastante, es ver cómo logramos que estos dos mundos logren, digamos, sacar un producto ideal para el cliente. Eso no es fácil, obviamente, no es fácil porque te encuentras con personalidades difíciles, conocimientos, gente que ha hecho toda la vida lo mismo de una sola manera y luego llegas con, no, mira, de ahora en adelante se tiene que hacer así y eso genera choques. Pero digamos que definitivamente creemos que ese mix entre los dos mundos es muy importante. Y me imagino ustedes vivieron las transiciones de tecnología también, ¿no? También. ¿Ustedes empezaron en cinta? Sí. Exactamente. ¿Y llegaron a trabajar con DAT? Hasta ya no sabría decirte. No sabría decirte. ¿Tú entraste ya con Pro Tools? Sí, claro. Sí. Pero sí me acuerdo que antes para hacer doblaje necesitabas un cuarto entero con máquinas gigantes. Sí. Yo empecé ahí. En Centauro todavía conservamos esas máquinas como museo literal, ahí en Bogotá. Y claro, toda la grabación se hacía con los 5 actores de doblaje en vivo. Si uno se equivocaba, entonces otra vez vuelve a grabar. Claro. Pero no, hoy en día todo es con Pro Tools.
Ya no se requieren espacios tan grandes, todo Claro. es mucho más rápido, mucho más fácil. ¿Cuántos estudios tienen ustedes hoy en día operativos en Bogotá? Tenemos 8 estudios, 8 estudios de grabación, 3 salas de mezcla en Bogotá. 8 estudios de grabación, 3 salas de mezcla. Exactamente, pero si ya unes Brasil, México, Miami, estamos en los 35 aproximadamente. Ese proceso que ustedes vivieron de empezar a grabar, abrir, por ejemplo, ¿cómo aparece Brasil en la historia de Centauro? Porque Brasil tiene sus grandes estudios icónicos, entre esos, por cierto, BKS, que es muy antiguo, tiene más de 60 años. Hay grandes estudios en Sao Paulo. La industria del doblaje de Brasil es muy diferente a la del resto de Latinoamérica. De hecho, yo tengo mucha relación con la industria del doblaje de Brasil a través de mi relación con la familia Piquet, los dueños de BKS. Y una de las cosas que más me sorprendió es que ellos ganan mejor, ellos ganan bien. Ellos, o sea, económicamente es más rentable ser actor de doblaje en Brasil que en el resto del continente de Latinoamérica. Un poco porque pues todo se centraliza ahí, porque a juro lo tienes que doblar en Brasil y bueno, y porque esos son los actores que son y ya está. Y nosotros tenemos otro problema, ¿no? Que nosotros en cada esquina hay una empresa de doblaje y es una pelea de perro el doblaje en español latino, pero no así en portugués. ¿Cómo entonces ustedes logran, o sea, en qué momento? Yo sé que tu papá es un aventurero y la vida de película y todo lo demás, pero ¿cómo él dice, yo también voy a doblar en portugués? Pues realmente fue gracias a nuestros clientes. En ese entonces nosotros doblábamos para Turner bastante y ellos estaban teniendo problemas con sus estudios de doblaje en Brasil. Okay. Entonces casi que fue una invitación de nuestro cliente que le dijo a mi papá, necesito el servicio. Necesito su ayuda, eso no está funcionando. Mi papá más o menos le dijo, pues si quieres déjeme, yo voy a Brasil, miro qué hago. Y con el espíritu aventurero que tú mencionaste, pues él dijo, voy a montar mis estudios. Este año o el año pasado cumplimos 30 años en Brasil. ¡Wow! 30 años en Brasil. 30 años en Brasil y lo que tú dices, Brasil por sí solo es un mercado gigante. No, es un continente en sí mismo. Tiene industria de doblaje como tal, cosa que digamos en Colombia todavía no se vive. Allá sí hay estudios, ingenieros, talentos. Sí. Entonces, sí, Brasil sigue siendo un mercado muy interesante. Es increíble. ¿Y você fala un poquitín? Un poquinho, portuñol. Portuñol, yo también, sí. Yo también, pero te defiendes, pues. Me defiendo. Sí. Oye, ¿y ustedes les tocó, ustedes son los creadores de la industria de doblaje en Colombia o hay experimentos previos? Yo creería que sí somos los creadores de la industria de doblaje en Colombia. Ok. Y curiosamente, a pesar de eso, todavía en Colombia muchas veces la gente se asombra porque dicen, oiga, yo no sabía que hacían doblaje en Colombia. Sí, todavía. Es lo que yo te digo. Yo lo nombro mucho. Yo doy una conferencia que se llama Monetiza tu Voz y hablamos de la situación actual del doblaje en Latinoamérica. Y bueno, yo siempre he tenido a Colombia en el mapa, ¿no? Como una de las industrias del doblaje latino, ¿no? Uno de los países con industria. Claro. Considero que más de un tiempo para acá, los últimos 10 años, ya, o sea, ha entrado con más fuerza, ¿no? Y un poco también los temas que ha tenido Venezuela, pues de alguna manera han beneficiado a Colombia porque eso es natural. ¿Saben qué creo yo que es? Desde la ignorancia, obviamente no participo en la industria directamente ni nada, pero creo que como la industria está hecha para poder adaptar un producto extranjero para que una audiencia local lo disfrute. Exactamente. De entrada, por esa audiencia hay como una especie de síndrome del impostor, de como ya de por sí el producto es importado. Uno no cree que hay talento en su país como para terminar de doblarlo, como para que de donde sea que salió lo exporten. Exactamente. Pero irónicamente lo doblan en tu país, o por lo menos a tu manera de hablar, con tu acento, con tus modismos, justamente para que lo entiendas. Claro. Entonces, ¿de dónde más pudo haber salido? Obviamente, para algo que vemos en Venezuela, creo que está difícil que un mexicano
en Los Ángeles lo doble. Probablemente lo doble más bien alguien en Latinoamérica. No necesariamente, porque todos los que doblamos en lo que llaman acento neutro y lenguaje neutro. Entonces, un doblaje que está, de hecho, por ejemplo, si tú ves hoy en día la programación de History Channel, la mitad del contenido, más o menos a mitades, o no sé, quizás ya un poquito más en Colombia, está doblado en Venezuela y en Colombia y no lo notas. Claro. No lo notas porque todo el mundo está en acento neutro y con modismos. Entonces tú no te das cuenta. Pero, por ejemplo, con México sí tengo entendido que sí existe una diferencia de industria-mercado, que para allá se dobla de una manera y para Latinoamérica de otra. No, hay ciertas producciones en México que tienen regionalismos por decisiones o del cliente o del mismo, por ejemplo, Shrek, el burro, habla como un mexicano, ¿no? Y dice tacos y dice cosas. Pero realmente no. Realmente todos los países doblamos igual. Ah, wow. Todo, sí, Hoy en día. Hoy en día. Igual uno que ya está en la industria, y a veces uno ya sabe, este es un neutro argentino, este es un neutro mexicano. Yo todavía lo detecto bastante. Yo también, sí. Se nota a pesar de que digan español neutro, uno lo nota. Obviamente de pronto el espectador común no lo nota. Claro. Y también, obviamente ya lo deben de saber, pero digamos que para que haya un buen doblaje también tiene que haber una buena traducción. Sí. Definitivamente. Más que una traducción, una adaptación. Una adaptación. Exactamente. ¿Nos puedes explicar a manera de pasos cuál es el proceso del doblaje? O sea, desde qué te envía el cliente a ti, qué haces tú con lo que el cliente te envía y qué le devuelves tú al cliente. Dale. Pero antes de seguir, Luis, y un poco para concluir un poco el tema anterior, creo que a nosotros como Centauro también nos ha faltado darnos digamos, ese mercadeo local, ¿no? Porque por la industria como tal nos hemos enfocado siempre en el extranjero, porque los clientes están en el extranjero. Pero muchas veces nos ha faltado decir en Colombia, oiga, mire, acá estamos. Solo los amantes del doblaje o los aficionados son los que conocen, pero muchas veces es como, oiga, yo no sabía que eso lo hacían acá. Fíjate que tomando en cuenta eso, y es muy importante, hace unas semanas lanzamos el episodio del Retail con Juan Carlos Tinoco. Juan Carlos Tinoco es probablemente el actor más icónico del doblaje colombiano. Iba a tratar de hacer su voz y se me fue. Y la perdiste. Es la voz más, o sea, ¿qué es esa voz? ¿De dónde sale esa voz? Es increíble y es natural. Eso es lo más fuerte de todo, que obviamente se nota que es natural. Mira, yo he viajado mucho con Juan Carlos y me lo encuentro en el desayuno. O sea, yo he estado con él en todo tipo de situaciones, madrugadas, vuelos, tal. Y ese hombre habla así o sea, ese es su caja torácica, esa es la voz de él. Qué fuerte. Luisito. Sí, no. Es hasta es inevitable porque si es inimitable porque no lo podemos imitar. Claro, es muy sí, total. Es muy baja su registro, pero me llama la atención el caso de él específicamente por lo siguiente, y por eso lo traigo a colación. Juan Carlos es el actor de doblaje colombiano más icónico y conocido internacionalmente. De hecho, él, al igual que yo, pues estamos todo el tiempo de viaje con las convenciones y los Comic-Cons y todo eso. Y resulta que la carrera de Juan Carlos es en México. Sí, de acuerdo. Entonces es como muy particular el caso de él, porque es como lleva la bandera colombiana, pero obviamente como colombiano que es, pero pues él construyó su carrera en México, y eso quizá habla de lo que tú estás diciendo. Hay que hacer un trabajo, ¿no? Hay que hacer un trabajo, igual como la industria tampoco es tan grande. Claro. Pasa eso. En México, pues lo que hay es industria. Exactamente, muchísima industria. Pero sí, yo he notado que, por ejemplo, cuando vamos a convenciones es muy raro conseguir un compañero colombiano en el staff de los actores o algo. De hecho, conozco muy pocos actores de doblaje colombianos. Pero muy pocos. Y es curioso, hay que ir a conocerlos y conversar con ellos. Y quiero hacer mi temporada de Retail en Bogotá claro que sí. Invitar a... Muy bienvenido, Luis. Sí, voy a hacer una serie de programas allá directo en Bogotá, y voy a invitar a los actores más icónicos del doblaje colombiano, porque la idea del Retail es compartir absolutamente todo, ¿no? ¿Y cómo hacen ustedes, antes de volver a la pregunta ahí tenemos una pregunta guardada, que es la del proceso, pero cómo hacen ustedes para generar industria? ¿Forman ingenieros
técnicos en doblaje, forman directores, forman actores, ¿cómo? Porque tienen que alimentarla. Exacto. Digamos que nosotros desde Centauro llevamos ofreciendo talleres de doblaje desde hace 20 años. ¿Por qué surgieron nuestros talleres? Básicamente surgieron para buscar nuevas voces, porque no queríamos que, o sea, hay veces les pasa que, esta voz es la misma voz de este programa y es la misma voz de este programa. Nosotros dijimos, miren, que necesitamos darle variedad a nuestros clientes. ¿Qué mejor manera de buscar talento? ¿Y qué mejor manera de buscar talento si los preparamos nosotros mismos? Entonces nosotros estamos siempre ofreciendo talleres de doblaje, buscando nuevas voces, ampliando nuestro pool de talentos. Y ya con los ingenieros, directores, digamos, vamos llamando, se van formando con A veces nosotros. Salen de ahí mismo. Sí, claro, la idea es que salgan de los ahí que se mismo. formaron como actores, que les gusta la parte técnica. Exactamente. Y últimamente en Colombia también ha habido una tendencia se han creado escuelas de doblaje. Claro, sí. Muchos de los que salieron de nuestras escuelas han formado sus propias escuelas. Sí. Eso es un fenómeno que está pasando en toda la industria. Exactamente. Sí. Entonces, eso también ha hecho a que se mueva más la industria. Sin embargo, nos pasa que también no hay todavía el volumen como antes para que se doble. A nosotros nos encantaría llamar a los 100, 200, 300 talentos, pero muchas veces estamos sujetos al volumen del momento. Claro. Obviamente, si no hay trabajo, pues está difícil, integrar gente, ¿no? Exactamente. Eso es un proceso complicado. Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a la segunda pausa del retake antes de entrar al proceso de producción. Luis, acá voy a tomar tiempo. A ver, eso. Los 3 minutos. Me gusta. Vamos a trabajar para los que ven el retake y comentan. Está bien. Bueno, no, pero básicamente, obviamente, es hablar de Astro Studio, porque este es nuestro hogar. Estás en Fondo de Bikini. Estamos parqueados aquí navegando frente a Fondo de Bikini, ¿no? ¿Te gusta Bob Esponja? Sí. ¿La viste de niño? No tanto, yo ya estabas grandecito. Ya estaba grande, sí. Sí, pero sí fue una serie que caló mucho en Colombia, ¿no? Sí, claro. Sí. Bueno, estamos frente a Fondo de Bikini y bueno, como ves, Bob nos acompaña aquí en The Astro Studio porque The Astro Studio hace las escenografías, las ambientaciones de cada podcast dentro de un criterio estudiado. Tiene más de aproximadamente como 10 diseñadores de interiores. Hay 5 en Europa. Aquí en Miami. Exacto, aquí en Miami. Bueno, tenemos otros en Europa, ¿verdad? Tenemos 10 en Miami, tenemos aproximadamente 5 en Europa, constantemente haciendo rediseño de las escenografías del podcast. Todo eso es un departamento completo que hemos creado. Ya tenemos un warehouse con cosas que vamos guardando y vamos, como los antiguos grandes canales de televisión. Haciéndoles la competencia a Telemundo aquí. No, cualquiera jura. Gustavo se queda ahí que wow. No lo veo. Un super estudio. Un super estudio, exactamente. ¡Hey! Perdón que interrumpimos nuestro retake de hoy, que por cierto está maravilloso y estamos súper contentos de tenerlos a todos acá. Es que les quiero darles una muy buena noticia. Tenemos un nuevo patrocinador en el retake, se llama Collect Toys. Collect Toys es una tienda online gigantesca, distribuidora gigantesca de figuras de colección, Funkos, mochilas, carteras, playeras, todo licenciado de tu personaje, tu serie favorita, los coleccionables ideales para la cultura geek. Todo eso lo tiene mi gente de Collect Toys. Ellos están ubicados en mi amado Monterrey, en México, pero tienen distribución para toda la República Mexicana. Así que si tú quieres un Funko como este, por ejemplo, como el de Tenia Ida, y lo quieres que te llegue a tu casita y para tenerlo y llevarlo a tu convención para que yo te lo firme o para que el actor de tu preferencia lo firme, Collect Toys es la solución. Y dije promoción porque tenemos una promoción maravillosa con nuestros amigos de Collect Toys y tengo que agarrar aquí la seña porque es muy importante. Con el código RETAKE en mayúscula, todo en mayúscula, ese es el código, RETAKE en mayúscula, tienes un 15% de descuento en tu primera compra en Collect Toys. collecttoys.com/discount/retake. Igual lo vamos a poner acá en la información de este episodio. Collect Toys, todo lo que necesites para honrar los personajes que amas, para hacer crecer tu colección. Ahí lo tienes. Funkos, recuerda, buenas figuras y todo lo que quieras de tu personaje favorito y con distribución para todo México. Tiempo.
Lo logramos. Lo logramos. Menos de 3, ¿no? Sí. Como 2. Te vi 2:55. corriendo. Me apuré porque dije, ¿cuánto tiempo llevamos? Bueno, Gustavo, seguimos con... Bueno, nos habíamos quedado en... porque esto me parece muy interesante. Tú sabes que yo me he visto tentado en varias oportunidades de mi vida a montar mi propio estudio. Porque, bueno, estoy tan vinculado a la industria y conozco tanta gente de la industria y tanta gente me conoce que... me ha provocado, bueno, voy a montar mi estudio, ¿no? Como por ejemplo lo hizo Wendel Becerra, un actor brasilero muy icónico, que es la voz, por cierto. Wendel Becerra, gran amigo, por cierto, es un actor de doblaje del Brasil que doblemente bendecido. Es una cosa loca, porque él es la voz de Bob Esponja y es la voz de Goku. Wow. Imagínate. No, Imagínate el tamaño del business del pana. claro. Él tiene todos los universos y él montó un estudio de doblaje, por cierto lo vendió recientemente, y yo varias veces me he visto tentado, pero yo llego hasta el momento que recibo el material. El problema es que el eslabón que me falta a mí es cómo conseguirlo, que eso tiene que ver un poco más con el trabajo en Los Ángeles y tal, y todo ese tema, ¿no? Ya de eso también te voy a preguntar, pero ahorita quiero saber específicamente desde el momento que tú recibes, yo soy Netflix y te digo, Gustavo, voy a hacer esta serie, quiero que su empresa me la doble. Ok, ¿cómo es el proceso? Pues básicamente el proceso... Tiempo. No, mentira. Exacto, no. No, básicamente el proceso arranca, claramente nos llega el trabajo, todas las especificaciones del proyecto, si requiere mezcla, no requiere mezcla. Verificamos que todo el material que nos envió el cliente es el que necesitamos para poder trabajar. Primero que todo, ahí uno verifica que tengas todos los insumos. Tenga todos los insumos. Luego entra a traducción. Uh-huh. Es muy importante, como lo mencionamos ahorita, la traducción la adaptación es supremamente importante por varias razones. Uno, el lip sync. Uh-huh. En la traducción ideal, casi que el número de sílabas del idioma original coincida con el español para que haya un lip sync perfecto. Trabajamos con traductores expertos en doblaje prácticamente, y también trabajamos con traductores que son expertos en diferentes áreas, en diferentes temáticas. No es lo mismo hacer una traducción, adaptación para un programa científico a un live action. Entonces, ahí arranca el proceso. ¡Pum! Arranca el proceso, hacemos la adaptación. Paralelamente estamos haciendo el casting de todos los talentos. Puede que el cliente nos pida que le mandemos pruebas de voz o nos da la libertad de escoger las voces. Paralelamente estamos trabajando en eso. Ya entramos a grabación en estudio. Grabamos las diferentes voces con la programación de nuestros estudios. Me imagino que el cliente a veces te dice, mira, nada más quiero casting para estos personajes. Exacto. Y los demás los eligen ustedes. Exactamente. Okay. Usualmente también para los personajes principales. Uh-huh. O inclusive muchas veces nosotros también a los clientes les ofrecemos el servicio de creación de voz, uh-huh, de voces, que es otra línea de negocio, que el cliente se sienta con nosotros a crear el personaje desde la interpretación que nosotros le damos. Eso es para voces originales. Sí, correctamente. Sí. Cuando trabajas en un proyecto de voz original que van a dibujar en función de tu trabajo de creación de personaje. También ofrecen ese servicio. También ofrecemos ese servicio. Pero bueno, estábamos en la grabación de voz. Uh-huh. Hacemos la grabación de voz, hacemos el control de calidad correspondiente de que haya una buena vocalización, dicción, que no se metan sonidos externos. Sincro. Y finalmente ya cuando pasa ese control de calidad entramos a la mezcla final de voces, y le entregamos al cliente su producto finalizado y mezclado. ¿Se le entrega al cliente en qué formato? Es un archivo digital hoy en día, ¿no? Sí. Lo descargan, es un WeTransfer, algo así, ¿no? Exacto. Y el cliente, FTP y se envía. El FTP. Y sale. Correcto, se envía. Y ustedes tienen que hacer una inversión importante de teras, ¿no? Como para almacenamiento, backup, todo eso. Exactamente. Digamos que unos equipos bien robustos en ese aspecto. Sí, pues trabajamos con servidores robustos, como tú dices, donde todo se maneja a través del servidor. Ok. Y por políticas de confidencialidad, de seguridad, también tenemos que ser supremamente estrictos con el material que manejamos. Sí. Ahora, hoy en día, bueno, hay casos recientes de filtraciones. De hecho, con Bob Esponja pasó recientemente con la película de Plankton en Netflix, y creo que también con la película de Arenita.
que han puesto la situación muy delicada. Por ejemplo, en The Kitchen Studios, aquí en Miami, hay unos lockers y tú tienes que dejar tu teléfono celular en un locker antes de entrar a la cabina. ¿Ustedes tienen sistemas, o sea, tienen certificados de seguridad o clientes que ustedes les han exigido eso? Sí, claro que sí, lo tenemos. Y últimamente nos hemos enfocado en, no sé si has escuchado hablar sobre el TPN. Sí, sé que ustedes son el único estudio certificado en Colombia con eso, ¿no? Tenemos, digamos, hay diferentes niveles de seguridad. Uh-huh. Nosotros en Colombia tenemos el nivel de entrada y ya ahorita en el segundo semestre ya vamos a tener el máximo nivel, que es el Gold Shield. Para nuestra audiencia, ¿qué es el certificado TPN? ¿Qué es? El certificado TPN, las iniciales de TPN es el Trusted Partner Network y es mediante unos lineamientos que tú tienes que seguir. Ellos certifican si tú pasas o no los temas de seguridad. Entonces, es un manual larguísimo que te dice cómo se manejan los controles de acceso a los estudios, cómo se maneja el material, qué medidas de confidencialidad manejas con todos los invitados, cómo se copia el material de un lado a otro, cómo se mueve. Digamos que todos esos lineamientos los tienes que tener implementados y luego ellos te hacen una auditoría. Es una empresa americana que va a tu estudio. Exactamente. Ellos tienen una lista de auditores, dependiendo de la región. Van, te visitan y dicen si pasas o no pasas ese examen, digámoslo así. Si lo pasas, al final te dan ya la certificación, que es el Gold Shield, que ese ya es el máximo nivel que puedes tener. Hay clientes que te dicen, si usted no tiene el Gold Shield, no trabajamos con usted. Wow. Entonces sí, hoy en día la confidencialidad y la seguridad es supremamente importante. Es muy, muy importante. O sea, es mucho los procesos que hay que manejar, ¿no? En un estudio para que todo marche bien. ¿Con cuántos empleados fijos cuenta hoy en día Centauro en Bogotá? No, fijos somos 22 personas. 22 personas fijas. Pero por la dinámica del negocio, mensualmente trabajamos entre 100 y 150 freelancers mensuales, básicamente. Entre talentos, directores, ingenieros. ¿Cuántos minutos de producción están más o menos entregando a la semana? No tanto minutos, y yo lo mido siempre por horas. Por horas. Estamos entre unas 80 a 100 horas mensuales. Wow. Tienen bastante, tienen cierto volumen, ¿no? Tenemos volumen, afortunadamente. Sí, qué bueno. Está bien. Y ustedes, ¿tienes alguna anécdota? Bueno, obviamente, ¿tú llevas el control de Bogotá o también aportas un poquito para Brasil y Miami? Aporto un poquito para Brasil y Miami. Ok. Sí. Perfecto. Entonces te mueves, ¿no? Me muevo. Por eso, digamos, hay veces estoy acá en Miami. He tenido que ir a Brasil en varias ocasiones. Ok. Lo bueno es que como nos distribuimos los hermanos, claro, pues ahí cada uno es responsable de algo. Ok, perfecto. ¿Y tienes alguna anécdota de algo grande de lo que hayas estado cerca de traer para Centauro o digamos más? Sé que has tenido proyectos grandes, pero quiero decir algo así tipo una serie icónica, una serie legendaria o algo así que hayas estado a punto, me parece que sí nos las van a dar, ya la van a mandar y nada, y no llegó aquí, la mandaron a otro estudio. ¿Alguna anécdota de algo que te haya, sí, como que te haya dado pesar de que no lo ganaste para el estudio? Sí, claro. Siempre pasa. Porque lo que me gusta de esta entrevista con Gustavo es que lo que sufrimos los actores, que no me quedé ese personaje que yo lo quería y quería eso para mi currículum y para la historia de mi carrera, se traspasa al estudio completo que también quiere la serie, ¿no? Claro. O sea, porque el estudio es como una suerte de talento corporativo, pero es un talento, ¿no? Claro. Es lo mismo. Cuéntanos de eso. Sí, la que a mí me afectó bastante, sobre todo por ser un producto tan colombiano, el impacto que iba a tener en Colombia fue Encanto. Claro. Estuvimos en todo el proceso, hablando, mirando, y cuando nos enteramos que definitivamente no iba a pasar, fue
claro. Eso fue un golpe duro. Un golpe duro. Porque sí. pues estábamos súper orgullosos de lo que se estaba logrando. A hacer un trabajo así. Y muchas de las voces en Encanto o elenco colombiano. Claro que sí. Sí, hubo. Claro. Y ese ya lo habían también trabajado ustedes en el proceso, pues, digamos. Sí. Trabajamos bastante, hubo ahí un proceso, pero bueno, no se dieron las cosas. ¿Qué tal? Y es que, bueno, ahí Disney México manda mucho, ¿no? O sea... Manda. Sí, Tú sabes cómo es todo el tema, las relaciones. Sí, es pero histórico. Bueno, nosotros en Etcétera logramos hacer una película de Disney, Dinosaurios. La logramos. Pero sí nos mandaron me acuerdo que era Aldana. Jorge Aldana. Raúl. Sí. Raúl Aldana, lo mandaron para allá, ¿no? Tampoco es que, lo van a hacer ustedes nada más. No. Mandaron a Raúl Aldana y Raúl Aldana tuvo una buena parte de ese elenco en México. Claro. Entonces fue más una coproducción, no fue que se mandó a doblar completamente a Venezuela, pero sí fue uno de nuestros logros de películas de Disney que sí se hicieron con doblaje venezolano, que fue Dinosaurios, ¿no? Pues sí, ese fue uno de los golpes fuertes, pero digamos también de los... Pero hay victorias, ¿no? Las victorias recientes fue ya hace un par de años que hoy en día trabajamos con Netflix muy de la mano. Tenemos el sello de Post Partner Program de Netflix. Wow. Entonces somos uno de los estudios que hace doblaje para Netflix en español. Qué bueno. Y también esa fue una victoria trabajada, luchada. Y hoy en día tenemos una excelente relación con ellos. Qué bueno. Eso nos ha permitido crecer, no solo como personas, como estudio. Claro. ¿Alguno de los títulos que ya hayan salido, hechos por ustedes? O sea, que puedas decir, sí, ¿no? Obviamente. Sí. De Netflix, varios. Tenemos Cobra Kai. Cobra Kai, una serie muy exitosa. Una serie exitosa de hace un tiempo, 13 Reasons Why. Ok. Estamos doblando muchas coreanas. Qué bueno. Que además dan buen volumen, ¿no? Porque son... Sí, pero también ahí es complejo, ¿no? Porque el coreano es muy distinto a nuestra forma de hablar. Y el material te llega en inglés. Ok. Perfecto, en inglés. Entonces tus traductores pueden trabajar perfectamente. Exactamente. Perfectamente. Pero ahí ya cambia porque una cosa son cómo expresan, cómo ellos expresan sus emociones. Claro. El lip sync no es el mismo a un idioma occidental, digámoslo así. Claro. Entonces, eso también nos ha llevado a tener otro tipo de retos. Claro. Una pregunta difícil, pero digamos, no me la responda, como dicen en Colombia, no me la responda de frente, digamos, con un monto específico, pero hoy en día, más o menos en promedio, y puede ser muy amplio el promedio, el minuto doblado en español latino, porque hay muchas leyendas del minuto doblado, ¿no? Hay gente que dice que el minuto doblado cuesta $60, hay gente que dice que cuesta 20, hay gente que dice que no, que lo pagan en 15, en 16, cuando se tercerizan empresas, hay gente que dice que el minuto doblado cuesta 100, que eso nos ha engañado toda la vida, que el minuto doblado cuesta no sé cuánto, 300, o sea, hay muchas leyendas alrededor del minuto doblado. En average, con los cambios que ha sufrido la industria y con la cantidad de competencia, porque creo que eso es lo que ha bajado el minuto. La cantidad de competencia que hay. Y competencia desleal porque estructuras como la de Centauro cada vez hay menos. Entonces eso hace a Centauro, lamentablemente, y tengo que decírtelo, menos competitivo. Porque obviamente tú tienes una nómina, tú tienes una estructura, una empresa y llega 3 muchachos que se reúnen y yo con Adrián monté un estudio aquí, invitamos a 3 actores. Exacto. Y el minuto doblado que nosotros vendemos es mucho más bajo. Pues sí, ese ha sido uno de nuestros grandes retos. Claro. Lo que tú acabas de decir, somos una empresa grande con una estructura grande, hay una nómina. De pronto la diferencia entre el estudio pequeño que tú dices es que nosotros logramos manejar volumen. Las relaciones que tenemos con los clientes, porque lo más difícil en esta industria es conseguir el trabajo. Eso es lo más difícil. Sí. Eso es lo más difícil. Bueno, este es el eslabón por lo que yo no he montado un estudio nunca, porque no sé dónde lo voy a buscar. Exacto, eso es lo más difícil, porque ya hacer el doblaje como tal, pues con todas las facilidades. Uno conoce, pues. Se logra sin problema. Sí. Pero lo importante es llegar a la persona que te va a dar el trabajo. Que te va a dar el trabajo. Exactamente. ¿Tú estimas que el minuto doblado hoy en día en la industria está en qué promedio? Hay varias opciones, me imagino. Hay varias opciones. Hemos ya encontrado
desde $7, $8, $6 el minuto. Ha bajado mucho. Ha bajado muchísimo. Obviamente, eso es para contenido de... Sí, B. Exactamente. Clase y B. El rango, digamos, si te digo, puede variar entre los $15 a los $40, dependiendo. Sí, o sea que la caída es... históricamente es fuerte. Súper fuerte. Porque yo llegué a escuchar de épocas en las que el minuto doblado llegó a estar en 55, 60 dólares. En la época dorada de los 90, finales de los 80, el minuto doblado era mucho mucho más rentable. Y es importante saberlo y te lo agradezco mucho porque pues es para también tú entender la industria. O sea, cuando tú haces el número global de una producción de 90 minutos, obviamente una cosa es el minuto doblado, otra cosa es el minuto de mezcla, de traducción, todo, yo sé. Pero es un margen corto. O sea, claro. es una operación en la que si tú no cuidas los costos, te liquidas. Sí, exactamente. Y ya digamos que desde el punto de vista del empresario, pues ahí siempre es como... O sea, nos encantaría, literalmente, poder ofrecer mejores tarifas. Sí. Digamos que, sobre todo en Colombia, antes se podía decir que había actores de doblaje que vivían de la industria. Sí. Hoy en día es difícil. Muy difícil. Es muy difícil. Entonces, ahí es cuando uno de empresario tiene que ver cómo maneja esa situación. Claro. Nos encantaría poder ofrecer mejores tarifas, nos encantaría ver cómo podemos, digamos que, mover la industria, pero pues llega un punto en que uno dice miércoles. Hasta aquí llego. Hasta acá llego y no puedo hacer nada más. ¿Y te ha pasado que con el tiempo cada vez hay menos personas dedicadas al mundo de la voz totalmente? O sea, que empieza a ser un side job de mucha gente, o sea, un trabajo paralelo de mucha gente. Sí, y eso lo vemos hoy en el día a día. Te limita en horarios para grabar, te complica, porque no, es que yo salgo del trabajo a las 5 y yo después que puedo ir a grabar, o sea... Ha cambiado eso, ¿no? Ha cambiado definitivamente, y eso es algo que mucha gente todavía no entiende o se asombra porque dice, oiga, yo pensé que los actores de doblaje solo se dedicaban a doblaje, pero no, hoy en día tú consigues dentistas que les encanta hacer doblaje, pero afortunadamente, como estamos siempre en esta nueva tendencia de que hay formación de voz, etcétera, digamos que todavía no nos hemos visto tan apretados por voces. Claro. Okay. Digamos, siempre sabemos que tenemos nuestro banco de voces, tenemos unas voces supremamente fieles y afortunadamente contamos con ese talento para seguir trabajando. Claro. Y tienen, a raíz de la diáspora venezolana y todo lo que ha ocurrido con Venezuela, ¿tienen en su elenco hoy en día actores de doblaje venezolanos? Sí, claro. Claro que sí. Creo que Sergio Pinto, ¿no? Forma parte de tu elenco. Sí, qué bueno. Sí. Qué bueno. Me alegro que les agradezco que hayan abierto la puerta a los compatriotas y que pues ellos puedan seguir en la industria, ¿no? Sí, y es que Venezuela tenía una industria también súper buena. Sí, súper buena. La sigue teniendo, pero pues ha sufrido, ¿no? Ha sufrido estos últimos años. Bueno, señores, llegamos a la tercera pausa, la pausa del Patreon. Contenido exclusivo a partir de ahora, pero la verdad que nos has dado una información muy, muy importante, Gustavo, y solo te quiero, antes de entrar al contenido del Patreon, donde vamos a hablar un par de temas importantes, quiero dejar público, que lo pueda ver todo el mundo, un poquito desde tu punto de vista, qué buscan ustedes en un talento nuevo, qué quieren y si ustedes están o no abiertos a la grabación remota, si la hacen, si no la hacen, si están, digamos, en disposición de recibir talentos internacionales, y que una suerte de, no consejo, pero ¿qué le dirías tú a los jóvenes actores, a los jóvenes amantes del mundo de la voz en Latinoamérica, que son la mayoría de la audiencia del retail, ¿no? ¿Qué mensaje les dejarías? Bueno, nosotros sí grabamos a remoto, sobre todo cuando hay clientes que nos piden trabajar con ciertas voces en particular. Pero ¿qué buscamos con los talentos que nos buscan? Digamos que a nosotros nos llegan constantemente solicitudes de hacer casting, solicitudes de que
a ver si pueden trabajar con nosotros, pero muchas veces nos mandan unos reels y se siente claro que son muy aficionados. Exactamente. Y ahí es cuando nosotros ya entramos, porque literalmente esto es una industria y no es que podamos recibir al talento y que se equivoque y mire, porque hay tiempos, hay que hacer entregas, etc. Entonces, sí sería bueno que tengan algún tipo de formación y puedan demostrar algún tipo de experiencia, experiencia previa. Porque desde nuestro punto de vista, tú puedes durar toda una semana haciendo un reel, repitiendo la misma escena 100 veces hasta que tú logres tú lo que quieras. Pero cuando llegas a estudio y te decimos, mira, tú necesitas grabar esta escena ya mismo, se congelan, se estresan. Sí. Entonces... Y el tema del tiempo es algo muy importante en el doblaje. Exactamente. Porque pues el negocio aquí es el volumen. Es el volumen. Es una producción literal. Exactamente. Entonces eso es, entra, mira, graba, si quieres haz un retake, mira, vuélvelo a hacer, pero no podemos quedarnos una hora repitiendo la misma escena. No, claro, eso tiene un costo altísimo para el estudio. Exacto. Yo siempre les digo, tienen que tener todas las competencias altamente desarrolladas. Dicción, acento neutro, capacidad de hacer lip sync y sincro e interpretación. Lectura rápida también. Exactamente. Tienes que estar afilado, ¿no? Exacto. Entonces casi siempre las personas que logren tener ese tipo de preparación y experiencia, bienvenidas. Si de pronto tú eres un aficionado que hiciste tu reel, pero todavía no tienes experiencia, la invitación es o capacítate, mira, y ahí sí puedes, digamos, entrar a trabajar con nosotros. Pero lo contrario es muy difícil. Y también hacen talleres, estabas comentando. Sí. Exacto. Bueno, creo que es una buena manera de capacitarte. Es una buena. Bueno, sobre todo para la gente que posiblemente te puede contratar. Exactamente, sobre todo para la gente que está en Colombia. No sé si los dan online también. En ese momento solo nos enfocamos en talleres presenciales. Pero ya ahorita, segundo semestre, vamos a empezar a sacar talleres virtuales también. Vienen nuevos competidores. No, me parece muy bien que lo hagan. Y bueno, oye, que he disfrutado mucho porque pues me da demasiada felicidad compartir con la gente que nos ve cada semana información vital para el conocimiento de la industria, muy importante para el conocimiento de la industria. Es muy, muy, muy importante que sepan las tarifas que se manejan, cómo funciona, qué se hace, cuáles son los procesos y cómo podemos comenzar en la industria de la actuación de voz, que tanta gente hoy en día en toda América Latina está... Tú no percibes que hay como un boom de gente que quiere ser artista de la voz en estos tiempos, que antes no existía. Antes era como el oficio de los anónimos. Exacto. Ahora todo el mundo quiere un cartoon o quiere algo porque después se ha convertido en algo que da mucha fama también, ¿no? Y también ha sido también un poco las convenciones que se han empezado a hacer de la voz, que mueven todo el tema de la voz. Sí. Lo que hablábamos de la marca personal, cómo crear la marca de tu voz, todo eso ha llevado a que la industria se mueva y pues tenga más visibilidad. Sí, ha cambiado definitivamente la profesión y eso es algo que celebramos mucho. Bueno, nuestra tercera pausa la vamos a hacer, porque es de reto en reto. La tercera pauta la vamos a hacer de 1 minuto. Wow. Ay, tú me dices. Diastro Studios es el lugar donde tú tienes que venir a trabajar y donde también te puedes formar o puedes venir. Apliqué a Centauro, vivo en Miami. Yo no soy ningún novato. Voy a mandar mi propuesta. Yo le voy a pedir trabajo a esta gente. Y si me lo dan, lo voy a grabar en Diastro Studios. Que ya tengo la ventaja de que le escribo, cuando escribe el correo a la persona de producción en Centauro, le voy a decir, habla con el dueño, él conoce el estudio, él sabe que suena bien. Él sabe. Él estuvo. Sí. Él sabe que suena bien, así que no me estés pidiendo que si pruebitas y cosas, porque yo voy a trabajar en Centauro gracias a que tengo a Diastro Studio para grabar. Hasta para eso sirve Diastro Studio. Es más, sirve hasta para venir a tomar un café. Tú puedes venir aquí y digo, no voy a grabar, no voy a hacer nada, quiero tomarme un café, Adrián. Me dijeron que lo preparas muy bien. Y Adrián, ¿cómo no? Ya te lo cuento. No porque está la gente de Centauro, pero es colombiano el café. Bueno. No, muy buen café. Yo lo probé. Ya lo probaste. Sí, rico. Diastrostudio.com. Síguenos en YouTube, suscríbete, por favor. Únete a nuestro YouTube. Comenta, suscríbete, comparte todo lo que haga que el algoritmo
comparta esta información a más y más personas. Y por supuesto nuestro Patreon. Si tú estás en el Patreon, si tú te suscribiste a nuestro Patreon, tú vas a escuchar lo que viene. Y lo que viene es muy exclusivo. Y es para ti. Así que suscríbete a nuestro Patreon, ahí tienes el link. Y gracias por apoyarnos. Recuerden además nuestros productores ejecutivos, Funquito, ahora firmado también por Adrián aquí. Esas son las nuevas creaciones que vamos cada semana aportando. Así que ya saben, suscríbanse a nuestro Patreon. ¡Pam! Tiempo. Yo creo que fue más de un minuto. Más de un minuto. Sí, me pasé. Por la cuña de Adriana. Claro, pero es que coño, yo le doy cariño a mi compañero porque, conchale, vale. Gracias. Entonces, pero es que la verdad que es difícil en menos de 2 minutos, es difícil. No, pero es que también es un podcast. Por esto favor, no es radio. esto no es, claro, está bien. Pero eso era otra época. Y eso que el patrocinante lo ponemos por insert. Si Es no, así. si no sería más tiempo. Gustavo, mira, 2 cosas, bueno, hay varias, ¿no? Una, ¿cuáles son las tarifas hoy en día más o menos en promedio para los actores en Colombia como mercado? Yo he dicho aquí las de Miami, las puedo volver a comentar, no tengo ningún problema, pero más o menos que si ustedes pagan por loop, por línea y más o menos cuánto pagan, ¿no? Eso para que el actor sepa, para que la gente se haga una idea cómo se gana en el... Yo siempre he dicho, no es que se gana en el doblaje eso, en el doblaje se gana mucho más porque hay colaterales, estamos hablando de las convenciones, hay muchas cosas alrededor de la carrera del actor de voz. Está el advertising, publicidad, otras cosas que también se hacen. Pero específicamente a veces por doblar un show la gente cree que no, me compré un carro porque soy la voz de Bob Esponja. Y no necesariamente por el doblaje, sino por otras cosas que tienen que ver con el personaje. Y lo otro que quiero saber es cuál va a ser la posición, por lo menos hasta ahora, a nivel corporativo, que ha decidido la organización Centauro en relación a la inteligencia artificial. Quiero ver cuál es la posición de ustedes en relación a eso. Comencemos primero con lo de las tarifas. Si quieres disfrutar de la versión extendida, suscríbete a nuestro Patreon y accede a contenido exclusivo.